Bueno, jóvenes, como parte final de esta serie de temas acerca de termodinámica, nos falta ver lo que es la energía libre y el equilibrio químico, así como lo dice aquí en el título, ¿verdad? Este, una vez que vimos lo que era la energía interna y el trabajo del calor, como relacionados en la primera ley de termodinámica, luego lo que era la entalpía, ¿verdad? Y finalmente en la tercera ley de termodinámica, la cual nos permite establecer valores absolutos de entropía, ¿verdad? Sabiendo que la entropía por definición, para una sustancia pura, cristalina, perfecta, vale cero. Entonces, a partir de ese enunciado se puede calcular entropías absolutas para un sinfín de sustancias. Entonces, luego de esto se hizo evidente que faltaba un criterio que tomara en cuenta la espontaneidad de los sistemas, espontaneidad a condiciones comunes de presión y temperatura constantes. Y por eso entonces se genera esta nueva definición de energía libre que ya vamos a seguir viendo. Ok, tal como les comentaba, entonces, al evaluar ese balance de energía en los sistemas termodinámicos, se dieron cuenta que faltaba un criterio relacionado con la espontaneidad de los sistemas, ya que teníamos digamos, el criterio o la energía producto de la energía interna del sistema, que se asocia generalmente a cambios en el volumen o se asocia con la variable volumen, ¿verdad? El término de la entalpía, H, ¿verdad? Asociada básicamente a la variable de presión, ¿verdad? Y finalmente también teníamos el término de entropía, que era la asociada a digamos, el desorden o el caos del sistema, ¿verdad? Que es ese. Entonces, si partimos de la ecuación de Gibbs, se las muestro aquí como ecuación número 1, donde dice que la energía interna del sistema va a ser igual a la temperatura por el diferencial de entropía menos la presión por el diferencial de volumen. Fíjense que esto de presión por diferencial de volumen está relacionado con la entalpía. Entonces, como decimos acá, la combinación de estas variables, es decir, pasamos todas estas tres variables, es decir, energía interna, entropía y entalpía, a un solo lado de la ecuación. Entonces, esto se dice que por definición, fíjense aquí lo que estoy subrayando en amarillo, ¿verdad? Sería la ecuación que me queda donde todos estos términos, energía interna, E, entalpía, P por B, menos T del TS, ¿verdad? Que es la entropía, va a ser exactamente igual a un término que llamamos G, donde ese símbolo G es lo que se conoce como energía libre del sistema o energía de Gibbs, porque parte de la ecuación de Gibbs, ¿ok? Entonces, esa G es lo que se conoce como energía libre. Y esta propiedad también, tal cual es la energía interna, es la entalpía y la entropía, es una ecuación de estado, pues depende del estado del sistema, depende de las condiciones de mi sistema, de condiciones de temperatura y presión del sistema. Entonces es una ecuación de estado. Ok, entonces tomamos esa ecuación G de definición de lo que es la energía libre, ¿verdad? Va a ser igual a H por menos TS. Y si tomamos la diferencia, cuando hay un cambio de estado, vamos a hablar de un delta G, ya no de un valor absoluto de energía libre, sino de delta G. Y eso va a ser igual a un delta H menos un T de temperatura por un delta S. Entonces, puesto que el delta G mide el trabajo útil que puede obtenerse en un proceso a temperatura y presión constante, sería el trabajo útil,
lo que se puede recuperar del sistema en términos energéticos para moverse, para un cambio de volumen, para lo que sea, eso es lo que se conoce como trabajo útil, ¿verdad? Y ese trabajo útil entonces es una medida de espontaneidad del sistema. Tal que, fíjense aquí, les coloco, ¿no? Si este trabajo útil, este delta G, esta energía libre de Gibbs es menor que cero, es decir, es negativa, se dice entonces que ese trabajo, ese sistema es espontáneo. Si ese delta G es igual a cero, quiere decir que el sistema no está en equilibrio. ¿Okay? Y si perdón, no que no está en equilibrio, o sea, no hay trabajo, ya el sistema se detuvo y está en equilibrio, disculpen, yo dije no, pero está en equilibrio cuando el delta G es igual a cero. Y cuando el delta G es mayor que cero, es decir, es positivo, ¿verdad? Quiere decir que el sistema no es espontáneo, ¿ves? Es todo lo contrario que cuando está negativo. Cuando está negativo es espontáneo, cuando está positivo no es espontáneo, o simplemente también se puede decir que es espontáneo en el sentido opuesto, ¿ok? En la dirección opuesta. Ahora veamos lo que es la energía libre estándar de formación. Las energías libres estándar de formación se calculan exactamente igual como se calculan las entalpías estándar de formación, las delta H super cero, ¿verdad? Donde el cálculo simplemente buscamos en las tablas de la bibliografía los valores de delta G estándar de formación para la sustancia, que para la mayoría de ellas está ya allí reportado y tabulado, y simplemente para una reacción que nos interese la calculamos como productos, en este ejemplo ya lo vamos a ver, sería productos menos reactantes, ¿ok? Entonces, repito, las energías libre estándar de formación para cualquier reacción en particular se calcula con la suma algebraica de las energías estándar de formación de productos, la sumatoria de las energías estándar de formación de productos menos la sumatoria de las energías estándar de formación de reactantes. Por supuesto, todo ello multiplicado cada uno por sus coeficientes estequiométricos. Veamos este ejemplo de la reacción de hidrogenación del acetileno, ¿verdad? Para formar el etano. Tenemos que las energías libres a 25 grados centígrados estándar están en las tablas, se buscó en la bibliografía, en cualquier libro te aparecen entonces esas tablas para el acetileno es 68,12 y para el hidrógeno, acuérdense que como está en su estado natural, ¿verdad? El hidrógeno, todos los compuestos o sustancias en su estado natural, tanto las entalpías estándar de formación como ahora las energías libres estándar de formación a 25 grados Celsius son por definición igual a cero, entonces por eso es que la del hidrógeno aquí es cero, y la del etano es menos 32,89. Bueno, y simplemente hacemos ese cálculo, entonces la energía libre estándar de formación para esta reacción o para la reacción de hidrogenación del acetileno va a ser entonces los productos, que lo único que tenemos aquí es 32,89 menos los reactivos, que es uno solo, que es 68,12, que es el acetileno. Eso en la calculadora da menos 101,01 kilojoules. Bueno, todo esto está en kilojoules. Y fíjense que el resultado, el valor negativo, lo que indica es que este proceso, esta reacción es espontánea. La energía libre de Gibbs también es un parámetro útil
y se utiliza muchísimo para determinar la constante de equilibrio de muchos sistemas. Consideremos entonces la reacción de esta que vemos acá, pues de la reacción del nitrógeno combinado con el hidrógeno para formar el amoníaco, ¿verdad? Si el sistema es un sistema que está cerrado, porque es un sistema gaseoso, ¿verdad? Nosotros podemos escribir entonces que la energía libre de Gibbs, el diferencial de energía libre de Gibbs es igual a el volumen por el diferencial de presión, menos la entropía por el diferencial de temperatura. Si el sistema adicionalmente está a temperatura constante, este diferencial se hace igual a 0 y me queda simplemente un término de la ecuación que es V por dP, o sea, volumen por diferencial de presión. Entonces, si tenemos un gas ideal, recuerden que el sistema es gaseoso, ¿verdad? Si los gases se comportan de forma ideal, yo puedo sustituir el valor de volumen por lo que me dice la ecuación de gases ideales y me quedaría la ecuación de esta manera, ¿verdad? Simplemente hacemos una integración desde el estado 1 hasta el estado 2, que va a ser igual a nRT, que sale fuera de la integral porque son constantes, ¿verdad? Por el diferencial de P entre P. Y la resolución de esta integral simplemente es la que vemos acá abajo, ¿verdad? Entonces, esa delta G, es decir, la energía libre en el estado 2 menos la energía libre en el estado 1, va a ser igual a nRT por el logaritmo de la presión 2 entre la presión 1, que es la solución de esa integral. ¿Ok? Y esta es la ecuación que ya vimos. Entonces, si arrancamos con una presión inicial en el estado 1, digamos, igual a una atmósfera, y esa G1, es decir, la energía libre de Gibbs en el estado 1, es la energía estándar, pues a una temperatura estándar, y la presión 2 es la presión que deseamos en atmósfera, nosotros podemos reescribir la ecuación anterior, esta de esta manera. ¿Okay? La simplificamos. Decimos entonces que la energía libre va a ser igual a la energía libre a estándar, o sí, 0, porque está en una atmósfera, ¿ok? A la temperatura dada, más el término nRT por el logaritmo neperiano de P. Solamente P, P2, ¿ok? Porque P1 es igual a 1, a una atmósfera, por eso lo quitamos, ¿ok? Y esta va a ser la ecuación. Nos quedamos con esa ecuación y entonces, para la reacción química, esta que es la que estamos trabajando, podemos escribir, lo vimos, ¿verdad? Que el delta G va a ser igual al G de productos menos la G de reactantes, ¿ok? En el caso de esta ecuación va a ser ese delta G igual a los productos, que es el coeficiente estequiométrico, que es 2, ¿verdad? Por la energía libre de Gibbs del amoníaco, ¿ok? Menos los reactantes, que va a ser 3, que es el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, ¿ok? 3G de hidrógeno menos 1G de nitrógeno, ¿ok? Si sustituimos este delta G acá, en la ecuación, o sea, en la ecuación anterior, ¿verdad? Vamos a tener que ese delta G va a ser el G estándar del amoníaco multiplicado por el coeficiente estequiométrico más 2, el mismo coeficiente estequiométrico, por RT, porque ese 2 es el número de moles. ¿Se acuerdan que la ecuación es NRT? Entonces ese 2 viene de esa N. RT por el logaritmo neperiano de la presión que tiene el amoníaco en el sistema, menos el término correspondiente al hidrógeno, que es exactamente igual, solo que colocamos los moles de hidrógeno, menos lo correspondiente al nitrógeno. Si rearreglamos esta ecuación, es decir, sacamos factor común, el RT logaritmo neperiano, ¿verdad? Y sabemos que aquí, como está un signo de más, queda arriba multiplicando, como está un signo de menos, queda abajo dividiendo,
y el coeficiente 2 y 3 pasa a ser la potencia, lo subimos como una potencia, esa es una propiedad de los logaritmos y lo arreglamos. Arreglamos el término como lo vemos aquí. Entonces el delta G va a ser exactamente igual al delta G0, que son estos términos, estos tres términos que están aquí arriba, ¿verdad? Viene de aquí arriba, perdón, más RT por el logaritmo neperiano de este cociente, donde tenemos arriba productos elevado al coeficiente estequiométrico entre reactantes elevado cada uno a sus coeficientes estequiométricos. Y ya lo podemos ver, ya podemos asomar el hecho de que, vamos a cambiar el color aquí un momentico, de que este término ya se nos está pareciendo a lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? A esto que está aquí arriba, a la constante de equilibrio. Entonces ya vamos a ver cómo nos quedaría. Y como les decía, este término es entonces por definición el correspondiente a la constante de equilibrio de esta reacción. Fíjense que la constante de equilibrio es, como es un sistema gaseoso, es la presión de los productos, en este caso el amoníaco, elevado a su coeficiente estequiométrico, en este caso es 2, ¿verdad? Entre el producto de las presiones de los reactantes, en este caso el nitrógeno y el hidrógeno. El hidrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico y el nitrógeno también, bueno, que es 1. Entonces, esto por definición es una constante de equilibrio. Lo sustituimos en la ecuación que veníamos trayendo de delta G, ¿ok? Porque esto es 0 acá, porque recuerdan que estamos hablando del equilibrio y en el equilibrio, si ya lo vimos, ¿ok? No sé si se acuerdan, dijimos que por definición en el equilibrio el delta G es igual a 0, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando el delta G es menor que 0, es decir, negativo, el sistema es espontáneo. Cuando el delta G es mayor que 0, es decir, el sistema es un valor positivo, el sistema no es espontáneo. Y cuando el delta G es exactamente igual a 0, bueno, el sistema está en equilibrio. Entonces, como estamos hablando del equilibrio, por eso entonces igualamos la ecuación a 0. Entonces, 0 va a ser igual al delta G estándar más RT por el logaritmo neperiano de Kp. O sea, en vez de colocar entonces todo este término, colocamos Kp. Y nos queda, rearreglamos esta ecuación, despejamos delta G0, que es este que está aquí, delta G0, entonces va a ser igual a menos, porque pasamos el término para el otro lado de la ecuación, RT por el logaritmo neperiano de Kp, que Kp entonces sería la constante de equilibrio de esa reacción o de la reacción que nos interesa. Entonces logramos relacionar el de la energía libre de Gibbs con la constante de equilibrio, que era lo que realmente se quería. Entonces, esto se utiliza muchísimo para hallar constantes de equilibrio en la mayoría de los sistemas. Es una ecuación muy útil para ello. Acuérdense que los delta G estándar de la mayoría de las sustancias conocidas están tabulados, ¿okay? A condiciones estándar. Y simplemente calculando desde el delta G de la reacción, podemos despejar de aquí, de esta ecuación, Kp y hallar la constante de equilibrio para esa reacción que nos interesa. Ok, muchas veces, jóvenes, también en química es común trabajar con moles, con cantidades molares. Y de allí que nace este término o esta nueva definición de potencial químico, que es simplemente dividir esa energía libre entre el número de moles, ¿ok? Para, digamos, estandarizar y trabajar de manera independiente del número de moles. Y es lo que se conoce o se define como potencial químico, es decir, la energía libre dividida entre n. Y se puede utilizar la misma ecuación que ya veníamos utilizando. Simplemente tomamos la ecuación de energía libre, que es G, o G o es delta G, va a ser igual a G estándar, a la temperatura de trabajo, más nRT por el logaritmo neperiano de P. Simplemente dividimos toda esa ecuación entre el número de moles y me genera esta nueva ecuación, que es exactamente igual, pero en términos de mu, de la letra griega mu, que
es potencial químico. Entonces, el potencial químico a presión y temperatura dada va a ser igual al potencial químico estándar a una temperatura dada más RT por el logaritmo neperiano de la presión. Y bueno, también lo pueden utilizar tanto una ecuación como la otra.